because he now has another opponent to fight, and that's age. Un legado que perdurará por siempre. Una historia de lucha y superación, de lealtad, respeto, que forjaron poco a poco un corazón de campeón. La magia del básquet te invita a viajar al pasado para conocer su camino. La carrera de Udonis Haslem, el alma de la franquicia del fuego y el calor de Florida. 20 años defendiendo a una gran familia. Señoras y señores, el momento ha llegado. Y como en cada historia, viajemos al pasado. La gran mayoría de leyendas del deporte tienen tanto éxito que su lugar en la historia casi se explica por sí mismo. Sin embargo, hay otros que resuenan por razones que son más difíciles de explicar. Nuestro protagonista, Udonis Jonil Haslem, siempre ha sido autóctono de Miami, nacido y criado, de padre antiguo jugador de baloncesto y de madre puertorriqueña. ¿Quién hubiera imaginado que conseguiría hacer historia? Conviviendo en casa de su abuela, hablaba de la pasión por el baloncesto, de quizás llegar lejos algún día. Asistiría al instituto Jacksonville en Florida, un apasionado del deporte. Más tarde se cambiaría al Miami Senior High School, donde empezó a labrarse un nombre, con un juego duro e impactante, una defensa impenetrable, ganando los títulos estatales del 97 y 98, la primera vez que se sintió que pertenecía a una familia. Era un campeón. Unas estadísticas de vértigo en los rebotes, una auténtica bestia bajo los aros. Más tarde, jugaría durante 4 temporadas en la Universidad de Florida, convirtiéndose en el jugador con más victorias en la historia de los Gators. Pívot titular indiscutible, dirigido por Billy Donovan. El primero en la historia de su equipo en ser elegido para el All-American. En la temporada 2001 promedió 16,8 puntos y 7,5 rebotes por encuentro. Haslem lideraría a los Gators en puntos en 30 ocasiones, 44 en rebotes. Finalista del Naismith Player of the Year y del ESPN Magazine. Con sus 2.01 también hacía de ala pivot, puesto que más tarde se adjudicaría en la NBA. Su deseo era claro, llegar a la mejor liga de baloncesto del mundo, demostrar que la NCAA solo era un paso siguiente, un equipo para recordar y un entrenador que siempre le tendrá en el corazón. He is the greatest warrior I've ever coached. Pero nuestro viaje continúa hacia la NBA. Es cierto, con sus aptitudes, fue un jugador no drafteado en 2002. Aguantó en la liga francesa durante una temporada, pero 12 meses después, el momento por fin habría llegado. En aquel verano de 2003, donde Haslem firmaría por agente libre y los Miami se hicieron con uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Dwyane Wade. UD has come to the Heat even when he was a rookie. The one quality that I think a coach and a president and an owner and his teammates want in a player is that you can trust them. Effort. Welcome to the NBA, Udonis Haslem. You are making an impact. Y Haslem no defraudó. Here's Haslem again. He has been everything for Miami. Disputando 24 partidos como titular, llegando a promediar 7,3 puntos y 6,3 rebotes. Haslem poco a poco se ganó su sitio en el banquillo. La afición le empezó a coger cariño. Tal vez no era LeBron James ni Dwyane Wade, pero sí alguien que trabajaba duro cada día. Y eso hizo aumentar a Miami Heat por encima de todos. Disputar el Rookie Challenge al lado de aquellas estrellas de uno de los mejores drafts de todos los tiempos. Ya en su segunda campaña jugaría los 80 partidos como titular y entró en el sagrado club del respeto en la NBA. Será el mejor aportando los trofeos, que se los lleven otros. Llegaría el momento de la segunda era dorada de Miami Heat, con Shaquille O'Neal, un fichaje que los catapultó, junto con el resto de sus compañeros, a ser contendientes al anillo. Udonis formaba parte de ese quinteto indiscutible, siendo el escudero de Shaq y el baluarte defensivo del fuego y el calor de Florida. Sus estadísticas iban en aumento, llegando casi al doble-doble, un monstruo imparable. Rebound, Udonis fights for it. Udonis has got it. Puts it on the floor, up with it, foul, got it to go. And Udonis battling through the foul. Everybody on their feet here.
En los playoffs de 2006 fue parte de la pieza esencial, llegando con el equipo a las finales, manteniendo el ritmo que había hecho con Chicago Bulls, ya que en el sexto partido contra Dallas Mavericks anotaría 17 puntos. Una de las finales más emotivas e impactantes, dos equipos que llegaban a una final por primera vez en su historia, ayudando a Shaquille O'Neal, Alonzo Mourning, Dwayne Wade o Jason Williams a construir un legado. Aquel último encuentro, la batalla final, donde Shaquille y The Flash sobresalieron, no sin la ayuda de Haslem. Lo habían logrado. Nuestro protagonista era campeón de la NBA bien merecido en su tercera campaña. Es ahí cuando le llegaría el auténtico poder y fama comercial. Se afianzó como un jugador de estatus, un ala pívot formidable que jamás se separaría de Dwayne Wade. El mundo conocía ahora al número 40 de los Heat, a veces con un ataque de ir a la caza, de su defensa curtida ya en cientos de batallas, aquellos que recuerdan su momento en 2010. No rebounds, no ring. Cuando después de una lesión volvió de forma estelar, como gran padre de familia también, y ayuda de causas humanitarias. Había aprendido de los mejores como Shaquille, de Alonzo Mourning, y con el paso de los años, debía acostumbrarse a nuevos roles. Aquella formación para la temporada 2011 de LeBron James, Dwayne Wade y Chris Bosh, donde la franquicia empezó a veces a sacrificar los minutos en la cancha de Udonis Haslem, pero él ayudaría siempre en lo que pudiera. Nice pass, Bosh. Udonis hammers it down. 10 of the shot clock, straight up James. Wide open, UD baseline, jumper got it. Udonis ya empezaba a ser veterano, una personalidad dura y férrea que buscaba otro look. La rotación del banquillo jamás le hundiría. Supo encontrar su lugar, el primero en llegar a los entrenamientos, que siempre le harían destacar. Pertenecía a uno de los mejores equipos de la historia y sabría estar frente a esas circunstancias. Puede que las estadísticas bajaran, que su efecto disminuyera, pero sabía aguantar el tipo en una pelea, el aportar aquellos minutos de defensa férrea, el asumir el mando frente a decisiones difíciles. Udonis got it. Big bucket here in the fourth. Fisher fakes, Fisher drives, blocked by Haslem. El estar presente en 4 finales y ganar 2 campeonatos de nuevo era la gran epopeya épica de los Miami Heat, y Udonis pertenecía a ese corazón, con una lealtad inquebrantable, donde a pesar de los años jamás le podrán quitar el trabajo y el esfuerzo que haría por conseguir esos anillos de campeón, el ala pivot defensor de Miami. Pero todo tiene que llegar a su fin, porque si realmente se le conoce a Udonis Haslem, es por ser a lo mejor uno de esos atletas que no llegarán al Hall of Fame, pero serán recordados para siempre por cualquiera que prestara atención a aquella franquicia durante los siguientes años. El sensato y agresivo nativo de Miami, que ha sido el corazón y el alma de la franquicia, el capitán y el maestro para todos aquellos nuevos jugadores que pasaron por sus manos, donde les inculcó la amistad, el respeto, el valor de pertenecer a Miami Heat. Porque lo que participase lo daría todo, aconsejando siempre a los demás la mejor opción, las charlas de motivación, que son las que forjan campeones. Un total de 20 años portando aquel apellido en aquella camiseta y dorsal número 40, porque incluso sobrepasando los 40 años de edad, seguía sin ser de los que se rendían, entrenando duro para darlo todo fuera y dentro de la cancha, ayudar a aquellos a ser mejor, un líder espiritual que durante toda su carrera había logrado grandes proezas. El pertenecer a la Liga de los Campeones, de las leyendas, como cuando en 2013 fue nombrado el máximo reboteador de la franquicia superando al gran Alonzo Mourning, donde ese último vino a ver ese momento, para ver con sus propios ojos que algo extraordinario era posible. Siempre motivador, luchador y aguerrido, enseñando que la rendición jamás será una opción, viendo llegar a los demás, viendo cómo sus amigos se marchan, pero él decidió quedarse para cumplir su misión. Jugadores de otra escuela que jamás volverán. Época de tiempos pasados, donde aquellos héroes siempre les tendremos en el recuerdo. Ese ha sido Udonis Haslem. Ahora en la temporada 2022-2023, a sus 42 años, abandona el baloncesto profesional, no sin antes haberle rendido homenajes, al igual que en este canal, aquel último encuentro que disputó el 9 de abril en Orlando Magic, un público exhausto, de pie, aplaudiendo el que había sido su líder durante muchos años, con una canasta como tributo que jamás olvidarán. Un trono que ha sabido ganarse a pulso. Leader, mentor, all the... Man, I love you guys.
part of my journey, man. Like I said, man, thank you guys for just listening and helping me reinvent myself every year, man. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet para hablar, contar y narrar la historia de Udonis Haslem, el último gran guerrero de Miami Heat.